Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para mi canal Lectura como Hobby. Esta vez le traigo, bueno, una colección nueva. Están viniendo muchas colecciones a la vez acá en Argentina. Están saliendo todas juntas. En este caso es una colección biográfica, digamos, sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Se llama Protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, de editorial EMC. Primer número que sale hace unos 10 días aproximadamente. Ya salió el segundo, ayer u hoy. Como siempre, los primeros libros, siempre para que inicies en la colección, muy económicos, ¿sí? 3.000 pesos. Casi que sale más el recargo del interior que el libro. Y como le dije, lo que va a traer básicamente la colección son todos tomos separados de cada uno de las personalidades más destacadas de la Segunda Guerra Mundial, y es básicamente biográfico, o sea, detallando qué papel tuvieron, digamos, en el conflicto. Este, como le dije, es el primer número, que es el de Adolf Hitler. Como siempre le muestro, viene la primera, en el primer número, siempre un librito o alguna página, digamos, presentando las características de la colección. En este caso es como una revistita chiquita, ¿sí? Protagonista de la Segunda Guerra Mundial, EMC. Como dice acá, los protagonistas del mayor conflicto bélico del siglo XX. Bueno, cada entrega está redactada minuciosamente a partir de fuentes históricas, diarios y cartas de protagonistas, y si es así, lo vamos a ver en el primer número. Tiene, no digo en cada página, pero en muchas páginas tiene la aclaración, digamos, de dónde salió esa información, si es de un libro, como dice acá, de una carta, algún discurso, alguna anotación particular de algún protagonista. Una panorámica completa de todos los frentes, perspectivas y más allá de los grandes nombres, cronogramas y cronologías detalladas en cada entrega, que lo vamos a ver. Bueno, básicamente obviamente lo dividen en las potencias del eje, ¿sí? Y los aliados, ¿sí? Acá, bueno, creo que hay un error en la edición, en el detalle que explica un poquitito esta división entre las dos fuerzas. En las dos dice la misma, ¿sí? Cuando habla de las potencias del eje, cuando habla de los aliados, habla lo mismo, y habla sobre los aliados en realidad. Dice: los líderes de las potencias aliadas, junto con numerales militares y civiles de esas naciones, representaron la resistencia y la esperanza en un momento de oscuridad. Su sacrificio y decisión aseguraron la victoria sobre el eje y asentaron las bases de un nuevo orden mundial. Y acá dice lo mismo, y yo supongo que acá habría algo hablando un poco sobre los participantes del eje, ¿sí? Acá, bueno, después les voy a dejar la lista de entregas totales, supuestamente, pero bueno, acá tiene algunos. El primero, Adolf Hitler, como dijimos, el Führer del Tercer Reich, Benito Mussolini, Hirohito, Erwin Rommel, Joseph Mengele, Ante Pavelic, Isoroku Yamamoto, perdón, y Adolf Eichmann. Y algunos de los destacados de los aliados: Winston Churchill, que es el número 2, que ya salió, Roosevelt, ¿sí? Irena Sendler, Robert Oppenheimer, Stalin, Charles de Gaulle, Montgomery, Sandro Pertini, bueno, ¿sí? Bien. El cartón, como siempre, ¿sí? Como siempre les digo o les muestro lo mismo. Traen un poco la descripción así general. Hasta el libro número 2, que también es muy económico, 5.900 acá en Argentina. La página www.protagonista de la Segunda Guerra Mundial.ar directamente, y de EMC. La página para que consulten, ahí está también. Bueno, básicamente los libros, como les dije, hablan de cada uno de los protagonistas. El primero, Adolf Hitler. Para hablar de la edición en sí, bien, libro
de tapa blanda, ¿sí? Pero con solapa y solapa dura inclusive, así que no es tapa dura, pero es bastante similar, ¿sí? Todos son muy similar, ¿sí? Con el fondo negro y la foto a color de cada uno de los protagonistas. Creo que está bien, ¿sí? Obviamente la edición es pegada, no es cosida nada con este tipo, cuando es este tipo de material en la encuadernación, ¿sí? Bueno, un poquitito resumen de los personajes históricos sobre lo que más se ha escrito y aún así continúa siendo un enigma en sus estratos más profundos. Bueno, un pequeño resumen, ¿sí? De lo que vamos a ver más detallado obviamente adentro del libro. Como les dije, tapa blanda, pero bueno, con solapa y bastante dura. Lo que es la calidad de hoja está bien, ¿sí? Como podrán ver, es poco lo que se trasluce, digamos, de una página hacia otra, ¿sí? Los detalles de la edición 2024. Te dice, bueno, obviamente las impresiones y todo lo mismo que vemos en las colecciones estas. El contenido te divide una pequeña introducción, ¿sí? De cuando hace su primer, o se interesa la primera vez en todo lo que es en realidad la Primera Guerra Mundial en la que participa, un indigente hacia su relación en la guerra, después el camino de su lucha, los años victoriosos, declive y derrota, hundimiento individual colectivo y la cronología, eso que explicaba, que decía en el folleto, ¿sí? de cronología y eso, que lo vamos a ver. Supongo que serán todos similares en cuanto a cantidad de hojas, ¿sí? O páginas, 142 creo que son. Esto es lo que le decía del final, ¿sí? Una cronología, ¿sí? Un cuadro, digamos, resumiendo, ¿sí? Y una comparación de las etapas o lo más destacado de lo que iba haciendo Hitler comparado con lo que iba pasando en sí en general en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que obviamente él va a tener mucho que ver en cada una de sus acciones con lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y un resumen, ¿sí? También en cuanto a su vida personal, ¿sí? Bien, el libro habla, como les dije, empieza con, bueno, unos personajes históricos, lo mismo que dice en la parte de atrás, o lo que más es escrito, ¿sí? Una pequeña introducción. Y como les dije, lo que habla, o como empieza en un momento es, bueno, él cuando encuentra, digamos, como un objetivo en su vida, que es participar en la Primera Guerra Mundial, como lo hizo, para defender a Alemania. Esto es lo que le decía, tiene muchas aclaraciones, digamos, de dónde salió la información o la foto, lo que sea, ¿sí? El libro está escrito de una manera clara, se lee bien, es bastante ameno, obviamente que es algo histórico, te tiene que gustar la historia, en este caso específicamente la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, se va leyendo bastante rápido, lo que es también, bueno, lo que es, gracias al tamaño que tiene y todo, el tamaño de letra y todo se lee claro, fácil, con la calidad de hoja, en eso no hay nada para decir. Y después acá te hace una pequeña descripción de su participación en la Primera Guerra Mundial y cómo eso lo afectó, digamos, para lo que iba a venir, ¿sí? Y también después de hacerte esa pequeña introducción te hace también la pequeña historia de cuando él, la infancia que tuvo con el padre abusador o golpeador y todo eso. Después, como le digo, es toda una descripción de su actuación en la guerra, sin ninguna opinión, digamos, ¿sí? Son todos bien los datos y todo basado, como les decía, en libros, en datos objetivos, ¿sí? Tenés algunas fotos, ¿sí? Que también obviamente lo hacen más ilustrativo, ¿sí?
al libro, o te representa bien lo mismo que te está describiendo en palabras. Es interesante la información que da, obviamente que la mayoría de la información, el que más o menos está en el tema, no va a aportar demasiado nuevo, más de todo lo que se escribió y se sabe, ¿sí? Así que en ese sentido es descriptivo, resumido, para el que no tiene ningún tipo de información le va a venir muy bien, para el que obviamente está en el tema no va a aportar tampoco demasiado más de lo que ya se aportó en este personaje. Tal vez va a ser más interesante para el que le gusta este tema los otros fascículos, que son personajes que tal vez no estemos tan acostumbrados a tener tanta información como si obviamente del lado de Hitler, ¿sí? Así que bueno, como les digo, es interesante, para el que le gusta obviamente el tema, historia, aunque tal vez no le aporte demasiados datos nuevos si ya conoce el tema. Después les voy a poner el link a la otra colección que también les he mostrado en los videos de mi canal, que es Rostros del Mal, como para comparar, digamos, el tipo de libro, ¿sí? Que sería este, Rostros del Mal, Adolf Hitler, ¿sí? Que como van a ver en el link, si es que me sale y lo puedo poner por algún lado, por acá o donde sea, y si no sale ahí es porque no lo pude poner, pero va a estar abajo. Es otro tipo de libro totalmente distinto. Este por ahí es más interesante para que ya sabe algo porque está escrito de otra manera. La colección es así, ¿sí? Donde se hace, no es solamente objetivo, ¿sí? Sino es que se interpreta, digamos, hay como, digamos, parte o gran parte del texto reproduce charlas, digamos, diálogos que no sabemos si realmente fueron exactamente así, pero bueno, eso es lo que tiene interesante este tipo de colección, ¿sí? Tenés, obviamente está basado en datos, tampoco no es que es un invento, está basado en datos objetivos, al igual que este, y en muchos datos similares, digamos, obviamente, pero bueno, tiene toda una parte de como obra un poco teatral, digamos, porque tiene, como les digo, mucha parte de sobre todo diálogos o simulados o supuestos, entonces te va contando una historia más desde ese lado, ¿sí? Es más llevadero desde ese lado, muy distinto a este que obviamente es bien objetivo, ¿sí? Así como les dije, entonces protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, ya sea el número 2, que es el de Churchill. Así que como les digo siempre, si les interesó, si les gustó, denme un like, síganme y dejen sus comentarios. Saludos.